Detrás del mundo infinito que es la mente del hombre, entre las estrellas que cubren el cielo o en el perfil gastado de las viejas piedras, existen verdades escondidas, otra realidad que apenas vemos. Buenas noches. La cirugía es un arte difícil y complicado, un arte que el hombre actual utiliza cada vez con mejor fortuna. En este mismo instante, miles de quirófanos están funcionando. En ellos transcurre lentamente el tiempo. Es el campo de batalla donde se desarrolla la pugna entre la vida y la muerte, entre la ciencia y la enfermedad. Siglos de práctica y los adelantos de una era técnica nos han ido proporcionando medios cada vez mejores, y por eso nuestros triunfos son también cada vez mayores. Nada de este pulido instrumental es superfluo. Ninguno de esos aparatos que rodean la mesa de operaciones es innecesario. Nada de esa asepsia es exagerada. Todos estos medios son imprescindibles y aún insuficientes. Se necesitan nuevos materiales, mejores antisépticos, prótesis más idóneas. Puedo asegurarles que nada de lo que se utiliza en un quirófano está de más. Son las armas de la medicina actual, parte de ese arsenal terapéutico que el desarrollo técnico nos permite en este momento. Desarrollo técnico, técnicas quirúrgicas que están enclavadas dentro de esa formación que todos los médicos en cualquier universidad del mundo recibimos. Esa asepsia exagerada no lo es. Solo lo es en apariencia. Hemos visto que es imprescindible para evitar la infección. Si utilizamos aceros especiales en el instrumental, no es por esnovismo, sino porque sabemos que cuanto más perfecto sea el corte, mejor van a cicatrizar los tejidos. Todo ello es imprescindible. Por eso, cuando leemos en algún sitio que curanderos semianalfabetos, sin conocimientos de medicina ni de anatomía, utilizando materiales supuestamente quirúrgicos como estos, como una navaja o unas tijeras, realizan operaciones, intervienen sobre cuerpos humanos, sentimos un escalofrío y después una lógica indignación. Pensamos, y probablemente con razón, que si esos enfermos sometidos a esta brutal agresión no sufren infecciones, sobreviven e incluso al parecer son curados, pensamos que es porque tales operaciones no se han realizado, porque tales intervenciones son únicamente un acto de prestidigitación, movimiento hábil de las manos ayudado por la sugestión, por la autosugestión de los enfermos que desean curarse y encuentran un ambiente propicio para poner en juego sus mecanismos inconscientes. Todo esto es válido para los curanderos que utilizan técnicas quirúrgicas, para los curanderos de Brasil y para los curanderos de Filipinas. Y en este último caso, lo más asombroso es que ni siquiera necesitan de instrumental, a veces ayudan con unas pinzas, pero abren, inciden sobre el organismo únicamente con las manos, utilizando las manos nada más. Esto es aún más incomprensible y más increíble. Por eso es normal que una vez aceptada la hipótesis o puestos en la línea de pensamiento de que tales hechos, tales actuaciones
llamadas quirúrgicas por estos curanderos son pura mistificación y puro fraude, nos quedamos tranquilos, nos desentendemos del asunto. Sin embargo, en este programa no estamos en esa línea de pensamiento. Si estamos aquí es para plantearnos la posibilidad, para abrir las puertas a esa posibilidad, por imposible que parezca a primera vista. Y si realmente estas curaciones son efectivas y si realmente los enfermos son curados. Existen llamados cirujanos psíquicos en muchas partes del planeta, pero los de Filipinas son los más conocidos. No hay publicación periódica que no se haya ocupado del tema en una u otra forma. Muchos de ellos, muchos de estos curanderos o sanadores que ejercen su actividad en Filipinas pertenecen a la llamada Iglesia Espiritista Filipina de Ciencia y Revelación, de la que Antonio Azpagua es o era pontífice máximo. En sus templos, con ambiente y ritos a caballo entre lo católico y lo espiritista, los curanderos buscan en la oración la tranquilidad espiritual necesaria, o tal vez cargan sus baterías de energía psíquica para realizar sus intervenciones, para actuar como intermediarios entre el poder sobrenatural, al que nada es imposible, y el cuerpo enfermo que espera confiado y ansioso la curación de su enfermedad. La intervención, si así se la puede llamar, es en la mayoría de los casos un hecho, un acto fulminante. Generalmente unos cuantos segundos bastan. Las manos apartan los tejidos, la carne, como si fuera masa para hacer pan. Se abren paso entre los tegumentos y llegan a la zona enferma retirando la materia nociva. No hay zona que no sea accesible a estos curanderos. Nunca niegan su intervención. Siempre intentan curar, aunque no siempre lo consigan, si es que son ellos los que lo consiguen. Como en otras ocasiones, nos encontramos frente a un hecho absurdo, incomprensible, pero un hecho en definitiva. Desde hace años, centenares de enfermos acuden desde todas las regiones del planeta a Filipinas. Llevan su enfermedad y llevan su esperanza, y allí son sometidos a estas insólitas intervenciones. Unos regresan a sus casas tal y como habían ido a Filipinas, con su enfermedad a cuestas. Otros vuelven auténticamente curados y otros vuelven en vías de curación, en el camino de una mejoría. No sirve la explicación de que estos enfermos que acuden allí son todos ellos hipocondríacos. Al revés, los curanderos de Filipinas, o los sanadores por la fe, como ellos prefieren que se les llame, actúan en las peores condiciones, puesto que generalmente los enfermos que allí acuden son enfermos ya desahuciados, enfermos que han pasado por multitud de instituciones ortodoxas en las que se les ha dicho que su mal, que su enfermedad no tenía solución. Entonces, ¿qué sucede allí? Insistimos, ¿es aquello no una curación, sino un acto de prestidigitación? Hace un año aproximadamente, un equipo de reporteros hemos estado en Filipinas, atraídos por este boom que se había despertado en toda la prensa internacional sobre los curanderos. Y digo sobre los curanderos y digo mal, ellos se molestarían mucho porque no les gusta que les llamen curanderos, ellos se llaman sanadores. La traducción del inglés, de la palabra que ellos emplean, es sanadores. Allí, por supuesto, hemos tratado de conectar con los más importantes, hemos hablado con ellos, hemos visto, diría, casi unas 300 operaciones realizadas
creo que exactamente por 7 de estos sanadores, y lo primero que nos impresionó, una de las cosas que más nos despertó nuestra curiosidad, fue observar el desinterés que en líneas generales muestran estas personas por todo lo que se refiere al dinero. Todos son de condición muy humilde y tienen una gran despreocupación por la cuestión crematística. Ninguno de ellos cobra, y si bien el tema de los curanderos está un poco comercializado, es las personas que están a su alrededor, concretamente agencias de viajes que organizan expediciones para visitarlos, expediciones de enfermos. Respecto a las operaciones, algunas veces debemos confesar que nos quedábamos verdaderamente impresionados. Por ejemplo, cuando una curandera que se llama Telma realizó lo que ella llamaba una operación de quitarle las cataratas a una persona que sufría esta enfermedad, y el cual era un hombre, unos minutos después podía leer tranquilamente la guía telefónica. También hemos visto algunas otras operaciones de ese tipo a base de aparentes incisiones en el vientre con una gran cantidad de sangre. Todo ello fue filmado, no podíamos hablar de un fenómeno de hipnotismo porque podría afectarnos a nosotros, pero nunca a las cámaras. Llegó un momento en este sentido en que yo sentí tanta curiosidad que me sometí, como ustedes están viendo, a una de estas intervenciones. Me la realizó una curandera que se llama Josefina, que vive en una aldea al norte de Manila y que es muy famosa. Ahora mismo es prácticamente, junto con otro que se llama Juanito, la que está más de moda y más de actualidad. ¿Qué he sentido? Que ha sido lo que me proporcionó esta experiencia, pues poco más de lo que yo había visto ya en las intervenciones que realizaban a otras personas que en muchísimos casos salían de los consultorios, llamémosles así, de las capillas donde trabajan los curanderos, asegurando que estaban curadas. Yo no sentí ningún dolor, no sentí ningún efecto de punción. Sí pude comprobar cómo estaba aparentemente saliendo una gran cantidad de sangre que por otra parte no se puede explicar que la curandera lo llevase en las manos, como se ha dicho, porque previamente le habíamos visto muy bien las manos, acababa de lavárselas, estaba con manga corta. También alrededor de la mesa, que estaba perfectamente iluminada para que se pudiese filmar, había otras 7 personas que en general ninguna tenía nada que ver con los curanderos, todos éramos extranjeros y también podríamos decir que van bastante escépticos. Al regresar a España tenía una curiosidad verdaderamente extraordinaria por saber qué era lo que me habían hecho, y me sometí a un reconocimiento que corría a cargo del doctor Lafuente Chaos, quien diagnosticó a base de ver las radiografías que mi apéndice continuaba en su sitio. Sobre esto es muy poco más lo que puedo añadir. Los médicos han dicho de manera contundente y en la televisión se ha visto que mi apéndice continuaba ahí. También, en honor de la verdad, sí he de decir que previamente la sanadora me advirtió que no se podía realizar una cura de apendicitis si efectivamente no había una apendicitis evidente. Yo tenía ciertas molestias en esos momentos en el vientre, pero no puedo desde luego asegurar que tuviese apendicitis. Y por otra parte, la sanadora en ningún momento, esto es muy importante, en ningún momento dijo que me iba a quitar el apéndice, sino simplemente que me iba a curar los dolores que en esos momentos sentía. El poder de los sanadores es evidente, según ellos, que está reñido con el dinero. Todos son muy pobres y se muestran profundamente desinteresados. Entre otros factores, parece que es fundamental que no cobren por sanar. Nunca lo hacen. En el mejor de los casos tienen un buzón en la capilla donde trabajan. Ellos dicen que curan por la fe, se llaman en inglés faith healing, sanadores por la fe, en la cual el enfermo puede depositar una limosna si quiere, pero en ningún momento lo exigen. Es más, la creencia general es que todo aquel sanador que comercializa su capacidad para curar, y todo aquel que llega un momento en que se hace rico, pierde los poderes. Hay un caso muy evidente que es el del famoso Antonio Azpagua. Este era hace unos años el sanador más famoso de Filipinas. Se le hicieron entrevistas y fue el que popularizó la existencia de los curanderos en Europa. Posteriormente, él vio el negocio, empezó a cobrar cuando llegaron enfermos de Estados Unidos y del Japón especialmente. Adquirió incluso un antiguo convento de los dominicos en el cual instaló una residencia para los enfermos que acudían a su consulta, y llegó un momento en que se quedó sin los poderes. Él mismo reconoce que esto ocurre, ahora está convertido en un gran hombre de negocios.
mantiene una agencia de viajes en Roma, sigue manteniendo su residencia y organiza expediciones a los curanderos, pero él reconoce que, igual que le pasó a él, puede pasarle a todo curandero que en un momento determinado se enriquezca. Hay otro curandero famoso que recientemente le pasó lo mismo, ganó dinero, empezó a trasladarse a Manila para actuar en algunos hoteles a donde llegaban enfermos y se compró un coche deportivo, se mandó construir un chalet cerca de Baguio, al norte de la isla de Luzón, igualmente y de forma casi inmediata perdió los poderes, o él asegura que perdió los poderes. Los vecinos del pueblo donde vive así también lo confirman, diciendo que desde hace año y medio aproximadamente, cada vez que intentó volver a realizar una de estas operaciones, ha fracasado. Como ven, el caso de Diego Carcedo tampoco es demostrativo. Parece ser, pese a todo lo que se ha especulado sobre ello, que aquella curandera no se comprometió a extirparle su apéndice, sino a quitarle las molestias. De hecho, al parecer, Diego Carcedo no ha vuelto a tener molestias. Tampoco demuestra positivamente que la actuación haya sido efectiva. Y es que no podemos emplear nuestras normas, nuestros métodos racionalistas, los métodos que sí sirven para enjuiciar una intervención quirúrgica normal, no sirven para enjuiciar este tipo de intervenciones. Los curanderos, insistimos en ello, los curanderos de Filipinas no son cirujanos, no saben medicina y la mayoría no saben prácticamente nada de anatomía. Ellos utilizan otra vía de actuación. No se sirven de un bisturí, puesto que no son cirujanos. Se sirven de sus manos y, según parece, para obtener una mayor proximidad, un contacto directo con la enfermedad, no con el tejido enfermo, que para ellos es lo de menos. De hecho, y según parece claro, muchos de estos enfermos que han vuelto de Filipinas con la misma lesión anatómica que llevaban no han seguido teniendo las mismas molestias que tenían en un principio. Es decir, el hecho orgánico permanece en muchos de estos casos, sin embargo, sus consecuencias, su sintomatología y su ulterior evolución se detienen, desaparecen. Actúan de una forma muy diferente, muy distinta a como puedan actuar los cirujanos normales. Ellos obran por intuición, una especie de clarividencia que les hace ver, localizar a nivel inconsciente, a nivel intuitivo, dónde está la lesión, dónde está la enfermedad y actuar directamente sobre ella. En el caso de Diego Carcedo hay implícitos otros aspectos. Por ejemplo, el que realmente el apéndice de Diego Carcedo, como se comprobó después, no estaba enfermo, y la curandera tal vez lo que intentaba era quedar bien con los periodistas. Son intentos de explicación porque, insistimos, no valen los esquemas habituales que manejamos, los esquemas racionalistas, para enjuiciar este tipo de intervenciones. Lo que sí se puede decir es que la explicación general que circula de que los enfermos se autocuran por un fenómeno de sugestión no es válida. Los enfermos no se curan allí por un acto de fe. No se curan por un acto de fe porque los curanderos de Filipinas no exigen esa fe por parte de los pacientes. Tanto da que estos crean fervientemente que van a ser curados como que no. Sabemos lo difícil que es conseguir un estado de autoanestesia. Sin embargo, perfectamente lúcidos, despiertos, los pacientes son objeto de auténticas agresiones por parte de los curanderos sin experimentar el más mínimo dolor. Se puede dudar de que introduzcan sus manos en el vientre o en la espalda, pero lo que no se puede negar, como en muchos casos ha sido evidente y se ha recogido en multitud de imágenes filmadas, es que estos curanderos introduzcan, por ejemplo, sus dedos en los ojos. No exactamente en los ojos, en las cuencas. De los miles de personas que han pasado por manos de estos curanderos, no todos han sido curados.
pero no faltan casos perfectamente estudiados, diagnosticados en distintos hospitales, que han vuelto de Filipinas curados. Es fácil decir que todo es un hábil ejercicio de prestidigitación y desentenderse del asunto. Desde nuestra casa, sentados en nuestro sillón, con ese chauvinismo tan habitual entre la gente normal que cree vivir en un mundo sin preguntas pendientes de respuesta. Pero insisto una vez más, los que han acudido allí, los centenares de médicos que han estudiado los casos, los testigos tan escépticos como usted o como yo, que han visto el fenómeno de cerca, no son ingenuos, no son tontos o visionarios. El motivo de nuestra visita a Filipinas fue el conocimiento de este tipo de curanderismo, pero por mí personalmente lo que me preocupaba más no era solamente las posibles curaciones, las posibles muestras de tejidos que se obtenían y que se veían en las películas, sino también un aspecto que era que al retirar las manos de estos curanderos no quedaba ninguna cicatriz. Esto sí que no tenía ninguna explicación en principio, o por lo menos era la más difícil de comprender. Asistimos a varias sesiones de trabajo de dos personajes que son los más conocidos, o en aquel momento de los más conocidos, uno de ellos Virgilio y otro Josefina. La forma de trabajar era prácticamente similar y seguían todo un protocolo y todo un ritual. Dentro de nuestro grupo fueron intervenidas 4 personas con resultados, digamos que 2 de negativos, 1 semipositivo, es decir, una curación parcial, y un cuarto que, al parecer, hubo una auténtica mejoría. Sin embargo, las curaciones o el tratamiento que se aplicó a estos compañeros del viaje, nosotros no lo consideramos de una forma absoluta y más bien anecdótica, ya que la experiencia y el trabajo que se estaba realizando en Filipinas y la investigación que se estaba llevando a cabo procede desde hace muchos años. Para nosotros, quizás como parapsicólogos en este momento, o más que parapsicólogos, como aficionados a este terreno, nos llamó la atención algo que sí creo es importante. Esta gente trabaja realmente en un equipo. Estos curanderos son preparados, estudian, digamos, a través de un ritual y son entrenados para practicar este tipo de curanderismo. Además, siguen unas ceremonias de forma habitual y semanal y al mismo tiempo practican una serie de técnicas de meditación, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo, frente al enfermo y antes de llegar a él, hay un ritual muy concreto, es decir, utilizan la preparación, o preparan, mejor dicho, un aceite de coco que es aplicado luego y que han visto ustedes que acompaña a estas imágenes tanto en los algodones como en las propias manos. Además, existe un libro que es el Espíritu Mundial de Dios, no la Biblia, como se ha dicho muchas veces, por lo menos nosotros las veces que pudimos tener el libro en nuestras manos, el título era este, y después había como un estandarte, el cual era de reconocimiento por parte de su asociación de que él practicaba este curanderismo y que ellos consideraban como la fuente catalizadora de las energías que ellos tomaban. El que exista ya un ritual, un entrenamiento y un trabajo de equipo, en principio avala un poco el hecho de estos curanderos. Después ya en el terreno, digamos, práctico y dentro de la medicina, lo que sí tenemos que tener muy en cuenta es de que no podemos acercarnos a la investigación con nuestros patrones. Muy bien se ha dicho antes de que a veces no se extirpan, no se quitan zonas enfermas, pero estas zonas curan. Pero sí también en otras ocasiones estas zonas han desaparecido radiológicamente, por ejemplo, tumores en pulmón, tumores en otros terrenos que estaban radiológicamente demostrados, después de estas pruebas, después de este tratamiento, han desaparecido. Estos son los hechos. Queda una última parte, un intento de entendimiento de todo lo que se ha dicho a lo largo del programa. Pero ¿cómo poder explicar nosotros cómo lo hacen? Si ellos mismos, si los propios curanderos de Filipinas no saben exactamente cómo sucede todo. Hay que tener en cuenta
como decía el doctor Bruallas, este sentimiento de grupo, este hecho de que sea un grupo el que actúe, como si de alguna forma este grupo fuera un generador, acumulador de algún tipo de energía que en el acto quirúrgico y a través de cada uno de estos curanderos fuera a plasmarse en el acto de la curación, fuera a salir a través de sus manos. Manos que unas veces penetran realmente en el cuerpo y otras no. O no las manos físicas, puesto que en algunos casos concretos en los que era evidente que las manos no habían penetrado en el interior del organismo, sin embargo el paciente notaba claramente que las manos estaban dentro de su organismo, palpando, presionando, actuando sobre sus vísceras. De hecho, los curanderos de Filipinas, cuando inician a los novicios en este arte, el primer paso fundamental para que ellos empiecen auténticamente a curar es que sientan que sus manos penetran en el organismo de la persona, en el cuerpo de la persona. Y debíamos de insistir en ese hecho, en el del sentimiento, sentir que esas manos entran, al igual que el enfermo siente que esas manos penetran en su cuerpo, aunque en muchos casos esa penetración no sea física, sea probablemente nada más que energética. Así podría explicarse, y solamente así, que en casos concretos de lesiones orgánicas evidentes, la curación se establezca sin que esos tejidos enfermos hayan desaparecido, con esos tejidos enfermos siguiendo allí. Son intentos de explicación, hipótesis, que probablemente con el paso del tiempo sean desechadas y con mejores elementos de juicio sean sustituidas por otras totalmente válidas. Pero lo que no podemos pretender es juzgar, tratar de entender un hecho de estas características con nuestros conocimientos ortodoxos, racionalistas, que están manejando otro plano distinto de la realidad. Nos vemos obligados a recurrir una vez más a esa explicación, la energía, ese tipo de energía especial, no mensurable, no medible, no demostrable, pero que existe, pero que produce unos resultados, una energía que probablemente sea la responsable, esa energía especial, esa energía psíquica o esa energía, como ustedes quieran llamarla, sea responsable de estas curaciones, al igual que lo es de los fenómenos de telequinesis y de tantos fenómenos que hasta que no llegue el momento adecuado seguirán permaneciendo para nosotros, los racionalistas, en el misterio.